Lo que debemos saber los chilenos es que estos casi 1000 pensionados del estallido social del señor Boric, con pensiones de más de 500.000 pesos, mientras nos piden una reforma tributaria para mejorar las pensiones de nuestros abuelos que han trabajado toda la vida, pero que le da pensión a estos miembros de la primera línea, que también además son insumados con los fondos que han robado de la gente más pobre de este país. Y esto lo venían preparando desde agosto del año pasado, cuando Boric se reúne con los gobernadores de todo el país y la jefe de presupuesto, la señorita Martínez, presenta esta situación de apurar la entrega de los fondos para que sean ocupados en los proyectos que habían sido aprobados dentro del año 2022. Y baja los niveles de exigencia para que estos fondos sean entregados en forma directa. Y ya vamos en 34.000 millones. Esos 34.000 millones son para pagar la destrucción de Chile. Porque ellos son revolucionarios y no se han movido un milímetro en su objetivo. Y ellos han preparado en guerrilla urbana y guerrilla rural. Y han armado y vienen armando a sus milicianos, a sus militantes, desde que la señora Bachelet era ministro de Defensa y el señor Tellier se llevaba de 7 en 7 a los comuneros mapuches a ser entrenados por las FARC a Colombia. Más de 300 correos del comandante de la FARC con el señor Tellier dan cuenta de esta situación. Así como cuando la señora Bachelet llega al gobierno y la revista Que Pasa el año 2003 comienza a revisar en qué estaban antiguamente las personas que en ese momento ocupaban el gobierno y señala a la señora Bachelet como la comandante Claudia, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, junto a Tellier y junto a la pareja de aquel entonces, Buscovich, de la señora Bachelet. Cuando se declara la prescripción de los delitos terroristas de Tellier, que costaron, partiendo por la vida de los 5 escoltas del general Pinochet. Cuando se declara la prescripción del delito terrorista de Carlos Bominami, que vuela la línea de tren entre Limache y Valparaíso y mueren 56 civiles. Y después el ministro de Economía de la señora Bachelet. Y hasta hace poco el señor Tellier estaba en el segundo piso de La Moneda. Tenemos que entender que si queremos la paz hoy en día, tenemos que prepararnos para la guerra, para luchar. Tenemos la victoria. Así como cuando Dios le decía a David, te he entregado esa ciudad. Pero David tenía que ir y dar la pelea. Y ganaba. Pero había un costo. Y esto tenemos que hacerlo. Y lo tenemos que hacer nosotros porque el sistema persecutor penal ha inhibido el accionar de los militares y está intentando hacer exactamente lo mismo con los carabineros. Recuerden ustedes que 2 semanas antes del estallido social, la ministra Rutherford metió preso a los 2 últimos comandantes en jefe, al señor Fontealba y al señor Oviedo. Y 2 semanas después aparece el estallido social. 10 meses antes de que comenzara en el epicentro, en Plaza Baquedano, la insurrección, el fiscal nacional Abu, miembro del MAPU, íntimo amigo de Bachelet, y que es declarado fiscal nacional para asegurar la impunidad de los financiamientos irregulares de la política, tanto de Penta como de Soquimich, Abbott declara o nombra a Javier Armendáriz, que abiertamente había pronunciado su postura respecto de Carabineros, señalando que Carabineros era una institución criminal que sistemáticamente encubría los delitos de sus delincuentes. Y lo nombra fiscal regional en la Metropolitana Norte, que adivinen dónde tiene jurisdicción. En Plaza Italia hacia el centro. En Plaza Baquedano hacia el centro, donde están los ministerios, donde está la subsecretaría, donde está la moneda. Y donde es el epicentro de la insurrección, a partir del 18 de octubre. Pero además, eso, no solamente eso demuestra que ya tenían elegido el lugar donde iba a comenzar y donde se iba a concentrar la insurrección. ¿Y quién era el fiscal? ¿A quién iban a entregar las investigaciones sobre este tema? Sino que además también sabían que era la jurisdicción del 7º juzgado del crimen. ¿Y quién es el juez más significativo del 7º juzgado del crimen? El juez Urrutia, comunista, sancionado por la Corte de Apelaciones por haber liberado a más de 20
miembros de la primera línea, con la excusa de cuidarlos por el contagio COVID. Juez comunista, prevaricador, que se saca fotografías cubriéndose un ojo y que aún así conoce de las causas de violencia institucional, a pesar de esa falta de objetividad e imparcialidad, porque los jueces tienen un estándar superior, que es la imparcialidad. El Ministerio Público tiene un estándar más bajo, que es solo la objetividad. ¿Y qué significa la objetividad en el Ministerio Público? Investigar todo aquello que beneficia y que incluso puede eximir de responsabilidad penal al imputado, como investigar todo aquello que lo implica como autor en el delito que se le imputa. Pero esta facción pervertida del Ministerio Público, que persigue a nuestros carabineros, imputados por violencia institucional, lo hace con visión de túnel y descarta toda posibilidad de inocencia. Y es así, y esa es la razón por la cual nuestros carabineros, abandonados muchas veces sin recursos propios, tienen que demostrar su propia inocencia con peritajes que tienen un costo altísimo, con abogados que legítimamente también cobran honorarios altísimos. Yo no les cobro en la defensa a mis carabineros y a los militares. No lo hago. Pero hay otros profesionales que legítimamente sí lo hacen. Pero es un costo altísimo. Y lo que están haciendo es cronificar, al igual que cronificaron la persecución penal de nuestros veteranos 73-90, pretenden cronificar la persecución penal de los carabineros que fueron en la trinchera del Estado de Derecho en Chile durante la insurrección. Pero ahora, con Patricio Maturana, condenado a 12 años por Fabiola Campillay, que era una violentista que estaba interrumpiendo y que pretendían quemar e interrumpir el tráfico del tren entre Santiago y Rancagua, y que todos sabemos que Patricio Maturana es inocente. Cuando hay una fiscalía que le pide 38 años al capitán Luengo, cadena perpetua calificada al capitán Faúndez del Ejército, 24 años por tortura a Javiera Navarrete, subteniente, porque era la jefe de servicio cuando hacen cantar a los detenidos de esa jornada el himno nacional y el himno de Carabineros, tortura, 24 años. Cuando estamos en esa persecución penal delirante, entonces el resultado es que nuestros carabineros, si viene un nuevo estallido, una nueva insurrección, en la que estos delincuentes van a ser mucho más avesados, porque han sido indultados, han sido pensionados, han sido entrenados y han sido armados, entonces vamos a tener que ser nosotros los que le den la fuerza a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros carabineros para defender la libertad, el Estado de Derecho, porque sin seguridad pública no hay libertad, y sin libertad no hay Estado de Derecho.